Saludos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más reunidos, muy contentos, felices de que podamos reunirnos a estudiar la palabra del Señor, de nuestro gran Dios. Y en esta oportunidad venimos con el tema manejando nuestras emociones con fe en la palabra de Dios. Manejando nuestras emociones con fe en la palabra de Dios. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 11 como texto central, porque estaremos viendo Mateo capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11, pero quisiera utilizar el versículo 11 de este Mateo 11 como texto central para que podamos entrar de lleno a nuestro sermón. Dice aquí: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Quisiera que oremos rogando al Señor que nos acompañe en esta oportunidad. Oramos. Padre bueno, quisiéramos pedirte que nos acompañe. Señor, no podemos hacer nada apartados, separados de ti. Así que visítanos por tu Santo Espíritu, de tal forma que al estudiar tu palabra podamos ver tu rostro y podamos escuchar tu voz. Usa al predicador con gracia, pero también habla a los corazones de los que están escuchando y viendo esta predicación, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De nuevo, manejando nuestras emociones con fe en la palabra de Dios. Amados hermanos, la vida cristiana se desarrolla entre picos y valles, entre montañas y llanura, entre tiempo de prueba y tiempo de sosiego, tiempo de guerra y tiempo de paz, en tiempo de lloro y tiempo de alegría. Y es en esto que consiste y se desarrolla la vida cristiana y nuestro peregrinar al cielo. Y aún el mismo Juan el Bautista, de quien hablaremos en nuestro sermón en esta ocasión, era un hombre con una fe fuerte, identificado incluso por el mismo Cristo como ese Elías que había de venir. En el Nuevo Testamento se menciona de Juan desde el libro de Malaquías, y lo vemos posteriormente mencionado por Cristo como de nuevo el Elías que había de aparecer. Obviamente no el Elías físicamente, pero sí el espíritu de Elías en la persona de Juan el Bautista. Pero la realidad es que aunque este Juan era un gran hombre de Dios, podemos ver y vamos a estudiar acá en este capítulo 11 que se tambaleó en la fe en un momento dado en la vida cristiana. Mire por ejemplo cómo lo describe Mateo capítulo 11, versículo 7 al versículo 11a. Leo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Usted puede ver aquí, mis hermanos, estas son palabras del mismo Cristo en favor de la persona de Juan. Ciertamente Juan era un gran hombre de Dios, como acabo de decir, con una fe firme, cimentada. Pero como veremos, aún la fe de los fuertes se tambalea. Aún la fe de los fuertes se remenea. Dios sabe que a veces las vicisitudes de la vida nos hacen tambalear en la vida cristiana. En un tiempo, hay tiempo en la vida cristiana que nos sentimos parecer como la cuarta persona de la Trinidad, llenos de fe,
lleno de poder, lleno de ánimo en nuestro camino al cielo. Pero en otros momentos nos sentimos decaídos y derrotados, al punto incluso de decir, al igual que como dijo el profeta Elías en una ocasión, allá cuando se le perseguía, llegó a decir al Señor, Señor, quítame la vida. De nuevo, hay momentos así, fuertes, con una fe inquebrantable, y otras veces nos sentimos por el suelo, amados hermanos, derrotados, hasta el punto de no querer más la vida, de desear desaparecer, y perdemos la fe. O quizás no perdemos la fe, pero empezamos a dudar. Empezamos a dudar y empezamos a tambalearnos en nuestro camino al cielo. Somos muchas veces entonces presas de nuestras emociones, que en ocasiones, como acabo de decir, nos traicionan. Por esto, no es sabio confiar en la misma. Mis hermanos, no es sabio confiar en las emociones, sino en la palabra de Dios, como veremos en un momento, que fue lo que Cristo hizo para que Juan dirigiera su atención en medio de la circunstancia en la que él se encontraba. No pongamos nuestra esperanza en las emociones, nuestras fuerzas en las emociones, sino única y exclusivamente en la palabra de nuestro gran Dios. Aun cuando nuestras emociones nos dictan y dicen otras cosas, debemos siempre recordar y cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y una nota, amados, una nota. Las emociones no son malas per se. De hecho, Dios nos creó con ellas, con emociones. Pero no debemos darle rienda suelta a nuestras emociones. No debemos dejar que ellas nos guíen, sino que estamos llamados a vivir por fe en la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Cuando nuestras oraciones llegan para remediar nuestra fe, entonces debemos de agarrar esos pensamientos y esas emociones y someterla rendida a la palabra del Señor. Por ejemplo, a veces sentimos, Dios, yo siento como que Dios no está conmigo. Bueno, pero entonces llevo mi mente a la palabra del Señor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo siento como que mis oraciones no llegan. Bueno, Dios ha prometido en Proverbios capítulo 15 escuchar las oraciones de los justos. Bueno, yo no me siento perdonado por esto que hice, aunque he pedido perdón. Bueno, pero el libro de San Juan capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo debo ahí de romper, acabar, enterrar esas emociones, esos pensamientos contrarios a la palabra y tomar la palabra de mi mente, de mi corazón y llevar para pelear con esas emociones que son contrarias a lo que Dios ha dictado. Esa es la idea, mis hermanos. Esa es la idea. Por eso el título de nuestro sermón, manejando nuestras emociones con fe en la palabra de Dios. ¿Cómo estudiaremos nuestro tema? ¿Cómo lo veremos? Veremos en primer lugar la pregunta que hace Juan el Bautista. En el capítulo 11, versículo 1 al 3, Juan hace una pregunta y debemos de analizarla, debemos de pensarla. Veremos eso, capítulo 11, 1 al 3. En segundo lugar, veremos la manera como Cristo ayuda a Juan ante su pregunta. Capítulo 11, versículo 4 al 5. Quiero de inmediato que entremos al estudio de nuestra bendita palabra de Dios. Y quiero iniciar este primer encabezado haciendo una pregunta a la pregunta de Juan, quien envía a preguntar por medio de sus discípulos acerca de la persona de Cristo para saber si Él era el que había de venir. Mire conmigo Mateo capítulo 11, versículo 1 al versículo 3, por favor.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Yo pregunto frente a esto, amados hermanos. Ya leímos lo que Juan mandó a preguntar, lo que Juan quería saber. Pero yo pregunto, ¿acaso Juan no conocía a Cristo? Que manda a preguntar si es él el que andaba predicando y haciendo obras portentosas. ¿No había Juan bautizado a Cristo? No había probablemente, aunque no lo dice la Biblia, pero probablemente, no había Juan estado en la infancia, probablemente hasta jugando con Cristo. Recuerden que eran parientes. Elizabeth y María, que eran parientes. Juan y Cristo eran medio primos. Eran familia. ¿Cómo que Juan ahora está mandando a preguntar, después de haberle bautizado, de conocer incluso la profecía? Recuerden que Juan era un creyente neotestamentario. De conocer todo lo que se manejaba acerca de la persona de Cristo. De haber visto la paloma descender después del mismo Juan bautizarlo. Ver la paloma descender del cielo sobre Cristo, o el Espíritu Santo más bien en forma de paloma descender sobre Juan. ¿Cómo Juan ahora manda a preguntar que si este era Cristo? El que ya, como dijimos o vimos, le conocía. ¿Qué lleva entonces a Juan a mandar a sus discípulos para que le pregunten a Cristo si este era el que había de venir? Si realmente es aquel del que él escuchaba era el Mesías. La respuesta, amados hermanos, la respuesta. Las circunstancias de la vida. Las circunstancias por las que Juan allí se encontraba. Por las circunstancias por las que Juan allí estaba atravesando, llevan a Juan a hacer una pregunta que es obvio que Juan sabía, que es obvio que Juan conocía, que es obvio que Juan tenía claro o clara la idea o la respuesta. Las circunstancias del momento llevaron a Juan a dudar de la persona del Señor, de la presencia de Cristo y de la obra de Cristo. El momento por el que estaba pasando o atravesando Juan. ¿Cómo se encontraba Juan en ese momento cuando envía a sus discípulos a hacer esta pregunta? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba atravesando? Lea conmigo Mateo capítulo 11, versículo 2, versículo número 3. ¿Dónde Juan escucha de Cristo? Leemos. Al oír Juan, pregunta, ¿dónde? Sigue diciendo el texto, en la cárcel. En la cárcel. Los hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? No te la pregunta. ¿Vamos a esperar a otro? ¿O tú eres el hombre? Tú me dices, porque entonces yo empiezo a quitarme todo lo que estoy pensando de la mente y me resigno a esperar entonces el que debe de llegar. Mis amados hermanos, Juan estaba en la cárcel. Y en la cárcel no es un resort. No. Juan estaba en la cárcel, sufriendo, en persecución, circunstancia difícil. Quizás una mazmorra, no había luz, no había aire acondicionado, la cama era el mismo piso, dándole pan y agua, con acusaciones falsas, de paso, preso por causa del evangelio, no por delincuente. Había acusado a un hombre, a un poderoso que tenía la mujer que no le pertenecía, y próximo a cortársele la cabeza. Y Juan dice, pero ven acá, tú eres el hombre del que yo estoy esperando un milagro, una obra, o debemos esperar a otros. ¿Sabe qué aprendemos de esto, mis hermanos, amados, queridos? Aprendemos
que en ocasiones los embates de la vida, las circunstancias, fruto de vivir en este mundo caído, nos pueden afectar el alma. Nos pueden hacer tambalear nuestra fe. Nos pueden llevar incluso a quejarnos sobremanera delante del Señor. Nos pueden llevar a molestarnos. Una circunstancia de prueba, de aflicción puede llevarnos a quejarnos contra el Señor, a molestarnos contra el Señor. Y como Juan aquí, hasta dudar realmente de Dios. Sí, las circunstancias de la vida, las aflicciones de un mundo caído que nos afectan el alma, pueden llevarnos a estas cosas. No solamente porque lo diga yo. Mire un ejemplo clásico. Acompáñame por favor. Job capítulo 3, 1 al 11. Dice aquí, Job maldice el día en que nació. Leo. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí, de mis ojos, la miseria. Verso 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esas son palabras, mis amados hermanos, de Job. Y cualquiera al leerlo puede decir, pero esta persona no era cristiano. Sí, era cristiano, mi hermano. Era cristiano. Pero como acabo de decir, tú ves a un Juan dudando, temeroso por los embates de la vida, y ahora tú ves a un Job expresando disgusto y dolor, aún maldiciendo el día en que nació. ¿Por qué? Porque, bueno, Job muestra la razón de esto. Mire ahora, lea conmigo Job capítulo 6, 1 al 4. Leo. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. 3. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. ¿Por qué, Job? Porque las saetas del Todopoderoso están en mí. ¿Usted ve la razón? Obviamente, no estamos aquí excusando a Job. No estamos excusando a Job. Como tampoco te estamos excusando a ti en medio de tu respuesta ante tu dolor, ante tu aflicción. Pero la realidad es que Dios entendía a Job. Porque como dice el libro de Hebreos capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y puede identificarse con nosotros. Identificarse. Por eso, el libro de Isaías capítulo 63, versículo 9, dice que en todas las angustias de su pueblo, Dios también fue angustiado. Dios es un Dios que se identifica con el dolor de su pueblo. Esa es la verdad. De manera que no estamos excusando a Job, como tampoco te estamos excusando a ti, ni estamos excusando a Juan, pero tenemos a un Dios que nos entiende. Y las vicisitudes, el dolor, la aflicción de la vida llevaron a Juan a dudar, pero a Job también a expresar palabras como la que expresó. No solamente Juan, no solamente Job, ya yo te dije, por ejemplo, que el mismo
profeta Elías en un momento dado le dijo a Dios, quítame la vida, mátame. Hay momentos en que las aflicciones nos tambalean la fe, nos remenean en un momento dado. Y esta es casi la situación de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Pero allí, mis hermanos, es donde con la gracia de Dios debemos pelear con fe y procurar vencer nuestras emociones con fe en la palabra de nuestro gran Dios, creyendo a lo que Él ha dicho en la misma, en medio de nuestras situaciones difíciles. Confiar, pelear en contra de nuestras emociones, apelando a que a la palabra. A la palabra. Ya, cuando viene un pensamiento contrario, entonces yo tomo la palabra y hago rendir esas emociones contrarias a la palabra. Las hago rendir, las llevo sumisa a las promesas y a lo que Dios ha mandado o lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, ¿cuántos pensamientos vienen a nosotros como que ya estamos abandonados, que estamos dejados, que estamos sueltos? Y pareciera así cuando estamos llenos de angustias, de dolor, de sufrimiento. Sin embargo, escucha lo que Dios dice en Isaías capítulo 54, versículo 10. Una promesa que calma el corazón. Isaías 54, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Oiga, puede pasar todo esto, que los collados puedan temblar y los montes también se muevan. Pero Dios dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Usted ve, amados hermanos, es a esto en donde tú y yo debemos llevar nuestras mentes, nuestros pensamientos cautivos. No hacerle caso a los mismos. Que en la mayoría de los casos, valga la redundancia, son contrarios nuestros pensamientos a la palabra y a las promesas del Señor. Escuche también Isaías capítulo 43, versículo 2 y versículo 3. Mira lo que Dios dice allí. Y de paso, yo no sé tu circunstancia, yo no sé lo que tú estás atravesando, pero yo sí sé lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Y cómo Él dice que debemos manejar nuestras emociones. Dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No es que tú no vas a pasar por ellas, tú vas a pasar. Pero Dios dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Las dudas, amados hermanos, las dudas y los temores van a venir. Van a venir, como vinieron a Juan, como vinieron a Job. Pero debemos llevar nuestras emociones, como yo acabo de decir, rendida a la palabra de nuestro gran Dios. Que nuestras emociones se sometan. No dejar vagar nuestros pensamientos, sino llenar nuestros corazones y nuestras mentes a lo que Dios ha dicho. Con esto vamos a poder vencer y salir victorioso. Pero yo tengo una pregunta, amados hermanos. Yo tengo una pregunta. Ya vimos la pregunta en el primer encabezado, la pregunta que Juan hace. ¿Sí? O que envía a hacerle a Cristo por medio de sus discípulos. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La manera como Cristo ayuda a Juan ante su pregunta. Nuestro gran Dios y nuestro Señor no solamente en ese momento escuchó la pregunta de Juan, sino que le dio una respuesta. Y es interesante, y la respuesta que Cristo le da, porque esa es la respuesta que nosotros debemos acuñar, abrazar también en nuestras almas. Así que, ante la pregunta y la ansiedad de Juan, Cristo, mis hermanos,
hace que Juan quite la vista de su situación, que quite la vista de su prueba, que es lo que generalmente hacemos. Cristo hace que Juan quite la vista de su aflicción para hacer que se enfoque en la palabra de Dios y en la persona de Cristo. Voy a repetir esto porque para mí esto es muy importante. Cristo no le envía un listín de respuesta por parte de los discípulos a Juan. No. Cristo envía por medio de los discípulos a decirle a Juan, dile a Juan que mire la palabra. Que mire la palabra. Y usted pregunta, ¿cómo que mire la palabra? En un momento usted se va a dar cuenta. Mire la respuesta aquí. Lea conmigo Mateo capítulo 11, verso 4 al verso 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, o dicho de otro modo, Cristo le está diciendo a Juan, Juan, tú eres un cristiano del Antiguo Testamento, Antiguo Testamentario. Por tanto, tú debes recordar que en Cristo se estaba cumpliendo una profecía dicha por el profeta Isaías y cumplida ahora en Cristo. Es como si Cristo le dijera, si Cristo tuviera a Juan al frente y le dijera, Juan, pero observa lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy haciendo es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. ¿En quién otra persona tú has visto que estos se están cumpliendo? Bueno, pues lo que tú estás viendo a mí es el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que Cristo le está diciendo por medio de los discípulos a Juan cuando le da la respuesta. Escúchelo aquí. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, leo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Está hablando de Cristo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro se le dio? El del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué cosa? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, es decir, Cristo comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo Cristo sacia la duda, la angustia, el temor de Juan, llevando o enfocando la mente y la visión de Juan a la palabra del Señor? Te lo voy a seguir aplatanando. A la pregunta, lo único que Cristo hace es, díganle a Juan que revise la palabra. Y pregúntenle que si todas estas cosas que él ha escuchado, que se están haciendo, la ha visto, la ha escuchado en otro, y si se están cumpliendo en mí, díganle a Juan que esto es el cumplimiento de la palabra, que crea la palabra, punto. Y ahí su duda se va a esfumar. Se va a desvanecer. Cristo sacia la angustia, la duda de Juan, llevando a Juan a la palabra del Señor. De igual forma, si tú quieres calmar tu ansiedad, mi amado hermano, si tú quieres tener paz en medio del sufrimiento, en medio del dolor, si tú quieres hacer borrar las dudas de tu mente, haz un esfuerzo y rinde todas tus emociones con fe en la palabra y las promesas del Señor. Es casi como lo mismo que hizo el salmista en el Salmo 42, en medio de su dolor, en medio de su aflicción. Le habló a su alma,
¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Peleando con él mismo y sus emociones y llevando su mente y sus pensamientos contrarios y que le afligían a la verdad de la palabra. Esa es la manera como nosotros manejamos nuestras emociones con fe en la palabra del Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. Mi hermano, no me lo estoy inventando, no me lo estoy creando. Estamos estudiando el texto de manera expositiva. Es lo único que estamos haciendo y esto es lo que vemos aquí. Eso es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que yo debo hacer. Cuando vengan los ataques, ¿sí?, del enemigo, los engaños, yo debo enfrentarlo con la palabra. Yo debo enfrentar esos temores, esos miedos, esas dudas, esas molestias, esos pensamientos cuando llegan que Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Yo debo llevar esto a la palabra. Para mí es reconfortante yo saber que yo tengo un Dios que se identifica conmigo. Como dice, lo acabo de citar hace un momento, Isaías 63:9. Dios dice que en toda la angustia de su pueblo Él fue angustiado. O sea, tú no estás angustiado y Dios está aquí, muy ajeno de eso, no. Cuando tú eres angustiado o angustiada, Dios también es angustiado. No importa lo que nos digan nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Yo debo de creer sin ver. Estamos acostumbrados mucho a las señales. A ver. No, la Biblia me manda a creer por fe. Es la manera de pelear. Finalmente, mis hermanos, nunca, pero nunca cuestiones o defina el amor de Dios en tu vida en virtud de tus circunstancias. Nunca. Pero jamás. Ni en virtud de tus circunstancias, ni en virtud de tu prueba, ni en virtud de tus aflicciones. Nunca cuestiones el amor de Dios en ti, en virtud de lo que tú estás atravesando ahora. No, Dios te amó mucho antes de la fundación del mundo. Y como dice un santo de la antigüedad, Dios te amó y te eligió para sí, para Él, mucho antes incluso de tu primer pecado. Tú no habías pecado y ya Dios te había elegido por gracia, por medio de Cristo. Entonces, nunca cuestiones tu circunstancia, tu necesidad, tu prueba, tu aflicción. Nunca cuestiones el amor de Dios en virtud de lo que tú estás atravesando. Deja eso a un lado y cree a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué cosa? Que te amó por pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú cometieras alguna obra, cualquiera sea. Así que tú debes considerar el amor de Dios sobre ti, no en virtud de eso, sino en virtud de lo que Él hizo en favor tuyo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde tú tienes que ver el amor de Dios en ti. No por lo que tú estás atravesando ahora, sino lo que ya Dios hizo por medio de su Hijo. No importa la prueba, no importa tu dolor, no importa la aflicción. Eso no cambia el hecho de que tú eres un redimido por el Señor y de su posesión. Escucha cómo lo dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice aquí: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice Dios, no temas, porque yo te redimí. ¿Cuándo? Desde antes de los tiempos. Ya te redimió. Y sigue diciendo, te puse nombre. ¿Cuál nombre? Mío eres tú. Tú eres un redimido del Señor y posesión del Señor. Todo lo que pase de ahí para allá debe dejarse a un lado y creer a la palabra del Señor. Así que lleva tus emociones, lleva tus sentimientos, tus pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Y que ésta sea la que gobierne tu mente, gobierne tus pensamientos y gobierne tus pruebas en todo momento y en toda circunstancia. La palabra
del Señor. A los que no conocen a Cristo, ya quiero decirle, para terminar, hoy es un buen día para tú venir en arrepentimiento y fe, a aceptar al Señor Jesucristo como dueño y salvador de tu vida. Confiesa a Él tus pecados, ven a Él, Él te va a perdonar. Y hoy es un día bueno para ello. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra y que Él nos ayude a manejar nuestras emociones con fe en la palabra, en la bendita palabra del Señor. Aquí oramos. Padre bueno, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Ciertamente ya es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Oh Padre, que la podamos tener abundantemente, como dice el libro de Colosenses, que tu palabra sobreabunde en nuestros corazones constantemente, porque con ellas podemos pelear, con ellas podemos llevar cautivos nuestros pensamientos, subyugar nuestras emociones, rendida a tu palabra y salir airosos de cualquier circunstancia difícil por la que estemos atravesando. Danos gracia para ello. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amados, que el Señor les bendiga.